Hola, hablemos hoy de ciencia ficción. Hablaré en estos minutos de un autor importante y de algunas obras de crítica literaria de ciencia ficción. El autor importante es James Ballard, muy conocido. Y los autores de crítica literaria, bueno, son Rieder, Zubin y Friedman. Pero bueno, eso lo dejaremos un poco para después. Empezaremos con el autor, con James Ballard. James Ballard empieza escribiendo cuentos para la New Worlds de Moorcock en Inglaterra. Sus cuentos tienen una fuerte influencia del surrealismo. El surrealismo Ballard lo racionaliza como el inner space, pero tiene una diferencia con el surrealismo típico. El inner space de Ballard es la confluencia de los sueños y la realidad, pero los sueños en los que Ballard está pensando son precisamente las pesadillas. Lo que uno sueña y le parece a uno monstruoso, Ballard es lo que va a encontrar en ese inner space, la confluencia de las pesadillas con la realidad, y sus primeras obras estarán muy influenciadas por ellos. Sus cuentos son maravillosos. No hablaremos hoy de ellos, hablaremos de sus novelas, en particular de tres, pero no van a ser de sus trilogías o cuatrilogías, tetralogías fundamentales. Solamente escogeremos una de algunas de ellas. La primera tetralogía importante de Ballard es de desastres. El viento de la nada, que habla de una ventisca terrible. El mundo sumergido, que habla de la inundación de este mundo. El mundo de cristal, que habla de una enfermedad del tiempo en África. Y la sequía. Aunque quizá no se note, hay una gran evolución en Ballard en estas novelas. La que me gustaría comentar hoy es esta: el mundo sumergido. La imaginación de Ballard en esta ocasión elige un evento discreto que va a transformar la estructura de la novela. ¿Cuál es ese evento discreto que va a transformar la estructura social de lo que nos va a relatar en la novela? Es que hay una fluctuación solar. Las estrellas, ustedes saben, están sometidas a ciclos y en ocasiones tienen mayor radiación o menor radiación. Podemos especular cuál es el origen de esos ciclos, podemos estar seguros, tener una teoría, pero en el fondo no sabemos a qué responden los ciclos estelares. Pues bien, Ballard abusa de esto y nos dice que hay una fluctuación y por lo tanto la temperatura media de la Tierra cambia y empieza a haber un ambiente. Él quiere creer que es del Jurásico. Empieza a haber un ambiente más cálido en la Tierra y, como se sabe, en los ambientes cálidos van a prosperar los insectos, crecen, y los saurios, los reptiles. ¿De qué trata la novela de Ballard? La novela de Ballard trata del fin de la humanidad como resultado de esa fluctuación solar y de cómo al momento de contemplar ese fin, en los seres humanos se despierta un mecanismo biológico, o eso nos dice Ballard en sus pseudociencias que inventa, nos dice que hay un mecanismo biológico en el que los seres humanos recuerdan el charco primordial y a sus enemigos biológicos primarios, los reptiles, los dinosaurios. En la novela no aparecen dinosaurios. La única hipótesis fantástica o la única hipótesis extraña, la única hipótesis que cambia todo, el evento discreto que lo cambia todo, es lo que ya mencioné, una fluctuación solar. Entonces, en esta novela, Ballard va a hablar del fin de la humanidad como resultado de las fluctuaciones solares. Eso es el primer ambiente en el que van a interactuar las pesadillas con la realidad. Los seres humanos en esta situación van a pasar el tiempo dormidos y van a ir muriendo poco a poco, se destruye la socialidad, etcétera. Pero Ballard va a tener una evolución, va a dejar de remitirnos a eventos inexplicables ubicados en las estrellas y va a dedicarse a hablar ahora de eventos producidos por la misma humanidad. Y eso es lo que hace en esta novela. Rascacielos. Bueno, la traducción español es rascacielos, en inglés es high rise. ¿De qué trata esta? También de un invento fundamental que va a transformar las relaciones humanas, que son unos enormes edificios de concreto y granito, de metal, de acero,
unos enormes edificios gigantescos en los que ya no va a haber necesidad de salir porque van a contar con supermercados, cines, albercas, todo para estar allí muy bien. Hasta ahí van a poder trabajar muchos de los que viven ahí, pero este edificio está dividido en clases. La clase más baja, los apartamentos más baratos son los que están al principio. Por la mitad está la clase media y en la parte alta está incluso el dueño. Es decir, es una reproducción en miniatura de la sociedad humana. ¿Y dónde van a aparecer los sueños? Van a aparecer en que va a haber una regresión. Es un evento que nos dice Ballard, es una de sus hipótesis fundamentales. La humanidad no está hecha para vivir en ese tipo de ambientes y va a ir generando locuras. Van a destruirse unos a otros y esto va a irradiar. Los siguientes edificios al final de la novela, se nos dice, también sufren de lo mismo. Y aquí viene una de las novelas más interesantes de Ballard. Crash. El origen de la confluencia entre la realidad de los sueños es un evento en la novelística de Ballard. Debe de pasar algo para que nuestra psique entre en sincronía con las pesadillas. En Crash es el invento de los automóviles. ¿De qué trata la novela? Él mismo lo dice, es una novela pornográfica. Y efectivamente, si por pornografía entendemos la aparición explícita de genitales y de relaciones sexuales, pues en esa novela las hay, pero con una variante. Son relaciones sexuales con la presencia de automóviles y violencia, violencia extrema. Bueno, esto lo decía Ballard en los 70s. Podemos hoy decir que efectivamente vivimos en una época de violencia extrema y cada vez lo será más, de acuerdo a Ballard. Bien, pasemos a la crítica de la ciencia ficción. ¿Qué es la crítica? La crítica es la utilización de ideas generales para hablar sobre la literatura basados en una teoría literaria. ¿Cuál es la teoría literaria de la ciencia ficción? Bueno, como en toda la literatura, como en toda la reflexión sobre la literatura, en ciencia ficción también hay dos vertientes. Hay una vertiente que nos dice que la crítica literaria debe de ser científica y por lo tanto construir sistemas de conceptos cerrados que permitan la comprensión de la racionalidad inherente a las novelas, como por ejemplo aquí, Darko Subin, en posiciones y presuposiciones de la ciencia ficción, nos va a dar lo que es la famosa definición de Darko Subin de la ciencia ficción como la literatura del extrañamiento cognoscitivo, una definición que él adapta directamente del formalismo, de la estética de la recepción y de varias otras teorías literarias para formar una definición. Literatura del extrañamiento cognoscitivo. Extrañamiento lo toma de Shklovsky, pero no es exactamente la definición formalista de Shklovsky. Cognoscitivo se refiere a que en toda obra de ciencia ficción se debe de haber una explicación de lo que está aconteciendo. No debe de quedarse como algo fantástico en la ambigüedad o como algo maravilloso en lo inexplicable. En la literatura de ciencia ficción siempre debe de haber una explicación o pseudoexplicación científica o pseudocientífica de lo que está ocurriendo. A eso se refiere con cognición. Ahora bien, de acuerdo a la definición de Subin, en la ciencia ficción siempre debe de haber la aparición de un evento, que es lo que va a modificar, y aquí utiliza un concepto de Bakhtin, el cronotopo de la novela, lo va a modificar. El cronotopo es el conjunto de relaciones espaciales y temporales que se establecen en la narración. ¿Qué papel juega el tiempo? ¿Qué papel juega el espacio? ¿Si juegan alguno o no? Eso es lo que es el cronotopo de la novela. Por ejemplo, en la novela del mundo sumergido, el cronotopo, el cronotopo se describe a través del evento que cambia las relaciones espaciales. Generalmente creemos que el tiempo va hacia adelante y nuestra sociedad está pues construida sobre esa idea. Entonces tenemos un reloj, tenemos un conjunto de horarios y eso nos dice esto pasa, el año pasado, el año futuro, etcétera. En el cronotopo del mundo sumergido las relaciones van hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya estamos en total decadencia y no nos queda más que ir hacia atrás. Bueno, más o menos eso es el cronotopo. Entonces, en la novelística de ciencia ficción debe de haber un evento discreto que altere el cronotopo de la novela. ¿Qué puede ser este evento? Puede ser un invento, puede ser una revolución,
o puede ser un canal de realimentación. Es decir, las teorías del cambio social son las que son el combustible para los autores de ciencia ficción. ¿Cómo cambia la sociedad? Puede cambiar por un invento, que es la irradiación, como ya vimos en Raymond Boudon. Puede cambiar por un canal de realimentación, como sucede cuando la contaminación llena el mundo de basura y por lo tanto se altera nuestra sociedad, o cuando llega una pandemia y nuestro sistema de salud se destruye porque en realidad no había tal sistema de salud. Esos son los canales de realimentación. Bien, eso debe de existir y se debe de explicar. La novelística de ciencia ficción sostiene que todo lo que acontece en la novela es racional y explicable, que no hay nada inexplicable en este mundo. Por eso Ballard tiene una evolución. En el mundo sumergido nos presenta algo prácticamente inexplicable, un pequeño barniz de ciencia, que es la fluctuación solar, pero ya en Crash, ya en el rascacielos, nos habla de inventos humanos, el automóvil o los enormes edificios de apartamentos que van a cambiar nuestra socialidad. Ya eso nos da una idea de qué más o menos es la definición de Darko Subin de la ciencia ficción. Pero eso es solamente una vertiente en teoría de la literatura. También hay quienes creen que la crítica literaria se hace en el vacío, los herederos de Kant, los que leyeron la crítica del juicio y ahí encontraron y se les dijo que el arte no puede ser conceptualizado porque está más allá del concepto o más acá. Entonces, eso forma una vertiente de la teoría de la literatura en la que se dice que no debe haber definiciones. Es decir, la ciencia ficción no se debe definir. Eso nos lo dice John Rieder, que es el principal exponente en este libro, Colonialismo y la emergencia de la ciencia ficción. Tiene un cierto toque posmodernista. Sin embargo, sus descripciones, que en general eso es lo que importa en este autor, sus descripciones de la historia de la ciencia ficción son maravillosas, sobre todo las descripciones de la ciencia ficción inglesa del siglo XIX, en donde se nos muestra que no nada más existe H.G. Wells y no nada más existe la New Wave británica, sino que hubo otros autores muy interesantes en esa época y que especularon sobre demasiadas cosas. Bien, entre los seguidores de Darko Subin también tenemos a Carl Howard Friedman, que escribió un libro, Critical Theory and Science Fiction. Con Critical Theory se refiere a la teoría crítica que fundó Max Horkheimer, a la teoría crítica que se remite a la Escuela de Frankfurt, a esa teoría inspirada en el marxismo y que prácticamente lo que nos dice es que toda teoría que no logra ubicar la posición de los sujetos en el sistema de reproducción social es una teoría ciega y por lo tanto, según ellos, debe haber nuevos criterios para una teoría auténticamente crítica. Y solamente puede ser crítica si es crítica del sistema de reproducción social en el que estamos, cosa que las teorías científicas, las matemáticas no hacen, por eso son acríticas. Pues bien, ese es el origen del Critical Theory and Science Fiction. Va a tratar de extender la definición de Subin. Él sí cree que debe haber definiciones, aunque por supuesto, como Subin la toma de quizá no muy buenas fuentes, en este caso la toma de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, y trata de hacer una teoría crítica, trata de hacer en la ciencia ficción lo que Raymond Williams había hecho en su literatura, Marxismo y Literatura, aquel clásico, ¿verdad? Marxismo y Literatura de Raymond Williams, y que luego escribió uno aquí para México que se llamó México y la literatura posmoderna de Raymond Williams, también muy, muy interesante. Algún día hablaré de él. Bueno, entonces, esas son las dos vertientes de la crítica de la ciencia ficción, aquella que pretende encontrar conceptos, explicar la obra literaria, y aquella que pretende no explicar la obra literaria y que se inspira en los conceptos kantianos, en los conceptos de la crítica del juicio de Kant, en la estética, digámoslo así, en la estética kantiana, que no hay forma de que haya conceptos porque porque el arte se basa en el libre juego de la imaginación y el entendimiento. Y por lo tanto, pues es pura, no hay conceptos. ¿Por qué? Porque para construir conceptos se necesita que el entendimiento entre en contacto con la empiria, con los hechos, en la teoría de Kant. Bueno, eso es lo que quería platicarles hoy. Nos vemos. Gracias.